¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Pava, San José, Costa Rica, donde el señor Rommel Araya Martínez dice: ¿de qué se trata la nixtamalización, un legado azteca que se usa para procesar el maíz? Oigamos la respuesta. La nixtamalización es un proceso muy interesante que consiste en cocinar los granos de maíz en agua con cal. Después, al maíz se le quita el pellejito y se muele para hacer masa, que es la base de las tortillas, los tamales y otros deliciosos platos tradicionales de nuestras tierras. Nixtamal viene de dos palabras del idioma náhuatl que hablaban los indígenas en México. Nextl quiere decir ceniza y tamali, masa de maíz. Como usted bien menciona, este método es un valioso legado de los indígenas aztecas. Desde hace miles de años, el maíz fue el alimento principal de los habitantes de México y Centroamérica. Según cuentan, los indígenas tenían la costumbre de guardar los granos de maíz revolviéndolos con la ceniza que quedaba del fogón para conservarlos mejor. Luego descubrieron que cocinarlos con cal facilitaba quitarles el pellejito y molerlos. La cal que usaban provenía de rocas calizas, que se sacaban de canteras y que después se calentaban a altas temperaturas para convertirlas en polvo. Así obtenían la cal que usaban para cocinar el maíz. Hoy en día se sabe que este proceso no solo sirve para quitarle al maíz el pellejito más fácilmente, sino que lo hace más nutritivo. Al cocinarlo con cal, el maíz absorbe calcio, que fortalece los dientes y los huesos. Además, mejora la absorción de proteínas y vitamina B3, también llamada niacina, preveniendo enfermedades como la pelagra. Hola, buenos días, bendiciones por sus 60 años de estar sirviendo al pueblo, dando las respuestas que uno quiere, que cumplan muchos años más. Aquí la escucho desde Riva, Nicaragua, Patricia Vilches. Feliz día. Desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar Duarte nos dice lo siguiente: hay personas, principalmente ancianos, que pasan días en agonía y no logran fallecer, supuestamente porque aprendieron una oración que debe ser recitada para que puedan morir. Hubo un caso de una señora que murió hasta que le rezaron una oración, pero al revés. Quiero saber por qué no logran morir hasta que les dicen la oración. ¿Hay algo de verdad en esto? Oigamos la respuesta. Es curioso el caso que usted menciona. El hecho de que la oración se recitara al revés podría haber tenido un significado simbólico o especial para esa señora, aunque nosotros nunca lo hemos escuchado. Lo que sí sabemos es que hay muchos testimonios y estudios que sugieren que, en momentos cercanos a la muerte, las personas pueden aferrarse a la vida hasta resolver asuntos emocionales que tienen pendientes. No es raro escuchar historias de quienes esperan hasta poder despedirse de sus seres queridos antes de fallecer. Además, en muchas culturas existen distintas costumbres que se practican en el momento de morir. Por ejemplo, en México se cree que hablarle al oído a un moribundo, diciéndole que todo está bien y que puede descansar, ayuda a tranquilizar su espíritu para que parta a la otra vida en paz. Así que no es de extrañar que para algunas personas escuchar una oración que conocen o ciertas palabras pueda resultar tan tranquilizador como ver o recibir el último adiós de algún ser querido
y esto puede permitirles dejarse llevar hacia el descanso eterno. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que el pasto marino es originario del pasto terrestre? Estas plantas se encuentran a poca profundidad en el mar y tienen la ventaja de que absorben el carbono de la atmósfera mucho más rápido que la selva del Amazonas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde El Salvador, la señora Diana Sorto dice lo siguiente: me gustaría saber cuál es el cuidado que se le debe dar a las plantas aromáticas, ya que a mí siempre se me marchitan. Oigamos la respuesta. Aunque hay muchas plantas aromáticas que se dan bien en nuestras tierras, cada una necesita sus propios cuidados para mantenerse sana. Algunas necesitan sol directo, mientras que otras prefieren estar a media sombra. También es importante tener presente que no todas necesitan la misma cantidad de agua. Con mucho gusto, vamos a darle algunos consejos para el cuidado de las plantas aromáticas más conocidas. El cilantro o culantro se da bien en nuestras tierras, pero prefiere lugares donde el clima sea húmedo y no demasiado caliente. Colóquelo en semisombra y en tierra con buen drenaje. Asegúrese que reciba suficiente luz porque necesita sol para crecer. También necesita riegos frecuentes pero ligeros, ya que no tolera agua estancada. Se recomienda cosechar o cortar las hojas de culantro de vez en cuando, ya que esto favorece el crecimiento de la planta del culantro. La hierbabuena es fácil de cultivar y bastante resistente. Puede tenerla en semisombra o al sol si el clima no es muy caliente. Si la siembra en macetas, podrá controlar su crecimiento más fácilmente, ya que tiende a extenderse rápidamente. Riéguela con frecuencia para mantener el suelo húmedo y pode las ramas para evitar que se vuelva invasiva. La albahaca puede sembrarse en maceta o directamente en el suelo. La albahaca necesita una tierra con bastante materia orgánica y bien drenada, y es mejor que reciba sol en la mañana y sombra el resto del día, aunque debe tener buena luz. Podría poner la albahaca en la ventana de la cocina si es un lugar donde puede recibir suficiente luz. Riéguela regularmente sin dejar que el agua se quede en la tierra. Es importante cortar las flores apenas aparezcan para que la planta dedique toda su energía al crecimiento de las hojas, que es lo que se va a aprovechar para darle sabor a las comidas. El orégano crece bien en suelos pobres y necesita poco riego. Colóquelo al sol y riéguelo solo cuando se siente seco. Es una planta resistente que no requiere de muchos cuidados. Y el romero es ideal para climas cálidos y soleados, y se adapta bien en macetas o en el jardín. Necesita sol directo al menos por 6 horas al día y requiere muy poca agua. Solo riegue cuando el suelo esté completamente seco. Recuerde, puede disfrutar de este programa en su versión podcast por medio de nuestro canal de YouTube de Oigamos la Respuesta. Desde Jinotepe, Carazo, el señor Carlos Daniel García dice lo siguiente: deseo saber el nombre del insecto que aparece en la foto que les mando. Lo he visto en el patio y deseo saber de qué se alimenta y su función en la naturaleza. Oigamos la respuesta. El insecto que usted ha visto en su patio es una ninfa de unos saltamontes conocidos como saltamontes de hoja o esperanzas. Les dicen ninfas a los saltamontes jóvenes que ya salieron del huevo, pero todavía no tienen alas completamente desarrolladas.
Estos saltamontes pertenecen a la familia de los tetigónidos, que tiene más de 6.000 especies diferentes. Estos insectos varían mucho en tamaño y forma. Imagínese usted que algunos son tan pequeños que miden menos de 1 centímetro, mientras que otros pueden llegar a medir más de 15 centímetros. No podemos decir a qué especie exacta pertenece el que usted vio, porque algunas se parecen mucho entre ellas. Pero algo curioso es que todos estos saltamontes tienen la capacidad para ocultarse o camuflarse, ya que su color imita al de las plantas en las que viven. Esto les sirve para esconderse de los depredadores. En cuanto a su alimentación, la mayoría de los saltamontes de esta familia se alimentan de plantas, hojas, flores, semillas e incluso de la corteza de algunos árboles. Sin embargo, solo unas pocas especies se convierten en plagas, dañando algunos cultivos, pero en general no causan daños graves, y así que no creemos que vayan a afectar su patio. Además, algunas especies de tetigónidos también cazan y comen insectos, lo que ayuda a controlar sus poblaciones. Por último, vamos a decirle que los saltamontes también cumplen una función importante en la naturaleza, ya que son parte de la llamada cadena alimenticia. Es decir, que ellos sirven de alimento a algunos animales que a su vez sirven de alimento a otros, de manera que sirven para mantener el equilibrio en la naturaleza. En el ICQ queremos conocerle mejor. Le invitamos a llenar una encuesta en línea que nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. Participar es muy fácil. Visite nuestra página de internet www.icq.org y dele clic o toque la pestaña llamada Encuesta 2025. Gracias por ser parte del ICQ. ¿Por qué a Holanda le llaman Países Bajos? Es la pregunta que nos hace el señor Will Balmour desde Moncagua, San Miguel, El Salvador. Oigamos la respuesta. Vamos a explicarle, don Will, que Holanda es una región dentro de un país llamado los Países Bajos. Lo que sucede es que muchas personas usan el nombre Holanda para referirse a todo el país, lo que no es correcto. El nombre oficial es los Países Bajos o Nederland en idioma neerlandés. Este país europeo tiene 12 provincias y 2 de esas provincias se llaman Holanda Septentrional y Holanda Meridional. Lo que sucede es que estas 2 provincias son muy importantes porque allí se encuentran las ciudades más grandes: Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Además, durante mucho tiempo fueron las regiones más ricas y con más visitantes de todo el país. Por eso la gente comenzó a usar Holanda para referirse a este país europeo. Incluso el sector turístico de los Países Bajos usó Holanda para promocionarse en el extranjero. Y hasta su página oficial se llama holland.com, lo que generó aún más confusión. Sin embargo, con el tiempo los neerlandeses vieron que no tenía sentido promocionar al país tomando en cuenta solo a esas 2 provincias. Así que hoy en día prefieren que se use el nombre Países Bajos, que es como oficialmente se llama su país. Sin embargo, aún mucha gente sigue diciendo Holanda por costumbre. ¿Sabía que pasar mucho tiempo frente a la pantalla de los celulares viendo redes sociales puede provocar una adicción? El cerebro produce mayor cantidad de ciertas hormonas que nos hace sentir bien, y eso termina convirtiéndose como en una droga que el cerebro pide cada vez más. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453,
o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. Desde San José, Costa Rica, un estimado oyente dice lo siguiente: ¿podrían contarnos la historia de Gustave Doré, el genio del detalle que se convirtió en el más grande ilustrador de la historia y de todas las artes visuales? Oigamos la respuesta. Gustave Doré nació en Estrasburgo, Francia, en 1832 y murió a los 51 años en 1883. Como usted menciona, este artista, Gustave Doré, es reconocido por ser el mejor ilustrador del siglo XIX. Su fama se debe, sobre todo, a su extraordinaria habilidad para representar escenas muy complicadas con gran detalle, en las que logra transmitir la emoción de sus personajes. Desde joven mostró un talento excepcional para el dibujo, a pesar de no tener maestro. A los 15 años se trasladó a París con su familia, donde pronto comenzó a trabajar como caricaturista para revistas. A pesar de su juventud, Doré logró llamar la atención de los editores de libros por su habilidad para ilustrar textos. Pero fue cuando comenzó a ilustrar famosas obras literarias clásicas que su carrera dio un gran salto. Entre estas hizo ilustraciones para la Divina Comedia de Dante, lo que le valió un reconocimiento internacional. También hizo ilustraciones para El Quijote de Cervantes y para una versión de la Biblia que incluye escenas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En sus ilustraciones, Doré mezcla la representación de la realidad con su extraordinaria imaginación, con lo que logra dar vida a las obras literarias que ilustra. Su extraordinaria habilidad para representar las distintas escenas que aparecen en los libros hace que el lector las viva con intensidad mientras va leyendo. Las ilustraciones de Doré ayudaron a popularizar muchas obras literarias, haciéndolas más atractivas para la mayoría del público. Doré no solo trabajó en libros, también hizo pinturas y esculturas de gran realismo y belleza, y además diseñó escenografías para obras de teatro. Sin embargo, fue en el campo de la ilustración donde realmente sobresalió. Sus ilustraciones siguen siendo reimpresas y estudiadas por las nuevas generaciones de ilustradores, y su influencia se puede ver en campos tan diversos como el cine, los cómics y el arte contemporáneo. Para terminar, vamos a comentarles que quienes tienen acceso a Internet podrían disfrutar de las ilustraciones de este gran artista con solo poner en un buscador Gustave Doré _imágenes. Repetimos, Gustave Doré _imágenes. Estamos seguros que a todas las personas que les gusta dibujar con lápiz o lapicero, o que les gusta la xilografía o la litografía, les puede interesar conocer la obra de Gustave Doré, este extraordinario artista francés. A continuación les compartimos una frase de Dostoyevsky, escritor, poeta y dramaturgo ruso. El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.